que se cerrara esta investigación en el entendido de que existía o no existía responsabilidad penal por parte del señor Álvaro Uribe Vélez. Eso significa que para ambos delitos la prescripción de la acción penal serían 6 años contados desde la imputación. El reporte, coronel. Bueno, y no es la primera. La defensa y también la fiscalía, especialmente durante la administración del doctor Francisco Barbosa, como usted dice, 2 veces hizo solicitud de preclusión, pero además hubo un fiscal que tuvo largos meses en su poder esto y renunció a la víspera de presentarla diciendo que, no sé, que se quería jubilar o alguna cosa así, proviendo otros 2 meses de dilación. Eso va acercando el caso a la prescripción de la acción penal. ¿Usted nos quiere explicar cómo procede eso? Y después hacemos una enumeración de las dilaciones que ha sufrido el proceso. Claro, Daniel, mire, la prescripción de la acción penal, bueno, hay 2 figuras que la ciudadanía además confunde y pues natural porque no tienen por qué saber técnicamente los conceptos, que son la preclusión y la prescripción de la acción penal. La preclusión fue la solicitud que ya hizo la Fiscalía 2 veces y que buscaba entonces que se cerrara esta investigación en el entendido de que existía o no existía responsabilidad penal por parte del señor Álvaro Uribe Vélez. Esa figura precisamente busca cerrar anticipadamente el proceso cuando se demuestre de manera objetiva que no hay elementos que estructuren esa responsabilidad. Está la preclusión y la prescripción de la acción penal es una garantía, es simplemente cuando o establecer que el Estado no ha podido a través de la persecución penal o a través del poder punitivo poner en un plazo razonable a una persona a buen recaudo a través de un proceso penal y de una decisión, porque indudablemente un individuo no puede estar indefinidamente perseguido por el Estado a través de la acción penal. Entonces, por eso, la prescripción es un castigo que sufre el Estado precisamente por esa ausencia de rigurosidad en esa persecución. Cada delito tiene una prescripción diferente. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de 2 delitos, fraude procesal y soborno en actuación penal. El término máximo, digamos que la prescripción de la acción penal tiene 2 momentos o varios momentos. El primero arranca fundamentalmente desde el momento en el que ocurren los hechos, ¿cierto? Hasta que o antes de la formulación de imputación. Y en este caso, el término de prescripción de la acción penal sería del máximo de la pena establecida. Para el caso de fraude procesal o soborno en actuación penal estaremos hablando de 12 años. Ahora, el segundo momento relacionado con la prescripción arranca desde la imputación de cargos. Y ya no estaríamos hablando de 12 años, allá arranca un nuevo término que es la mitad del término máximo. Significa que para ambos delitos la prescripción de la acción penal serían 6 años contados desde la imputación. Como las figuras de la imputación... Doctor del Río, perdóneme, lo interrumpo para preguntarle una cosa del ego. Se lo pregunto como profesor a usted. En ese sentido, ¿no habría sido mejor que digo, teóricamente, no estoy hablando de lo que debe pasar en derecho, sino teóricamente, ¿no habría sido mejor que se cayera la imputación por nulidad y empezaría a contarse a partir de los 12 años que tiene el delito y no de los 6 que se cumplen en octubre del año entrante? Claro, pero es que acuérdese que lo que buscaba la nulidad no era tumbar la imputación, sino devolverse otra vez y arrancar nuevamente la acusación, que es diferente. Es decir, ellos no estaban buscando atacar estructuralmente la imputación, porque pasaba eso que usted está advirtiendo, sino la devolución era a la acusación, es decir, se mantenía precisamente los mismos términos que ya estaban establecidos, es decir, ya estaba el señor imputado. Pero aquí tenemos un problema estructural con relación a ese segundo conteo, y es que arranca desde la imputación. Como no hubo imputación en la ley 906 o en esta parte procesal, arrancarían los términos desde la indagatoria. La indagatoria fue en octubre del año 2018.
estaríamos hablando entonces que contándole 6 años, perdón, del 2019. Octubre de 2019 fue la indagatoria ante la Corte. Estaríamos hablando de que sumados los 6 años, ¿cierto? Contados a partir de ese momento, tendríamos entonces que el delito o estos delitos prescribirían en octubre del año. Perdón, hubo un sonido. Sí, hubo un sonido ahí como extraño. Sí, Sí, pero no fue acá. Entonces le decía que, entonces, como la indagatoria fue en octubre del año 2019, se le suman los 6 años de la mitad del término de cada una de estas conductas punibles, entonces estaríamos hablando que estos delitos prescriben en octubre del año 2025, ambos. Significa que si para ese momento procesado tenemos una decisión de primera instancia, pero no tenemos una decisión de segunda instancia, nos va a prescribir ese proceso en el Tribunal Superior de Bogotá. O si por el contrario el proceso no ha terminado en primera instancia y llega el momento de la fecha, prescribió la acción penal, es decir, que se termina la persecución por parte del Estado y el señor Álvaro Uribe Vélez evidentemente no irá a juicio precisamente a través de la figura de la prescripción. Qué barbaridad. Es decir, lo que se está poniendo en evidencia es que a pesar de haber ganado todas y cada una de las batallas jurídicas en primera instancia, en el tribunal, en la Corte Suprema de Justicia y en la rama constitucional, incluyendo la Corte Constitucional, pues digamos, siempre habrá juego para que la defensa interponga un recurso y se vaya demorando y nos vayamos aproximando a octubre de 2025, en donde si no está condenado en doble instancia, va a salir totalmente libre el expresidente Álvaro Uribe por prescripción. ¿Esa es la interpretación correcta? Esa es la correcta. Incluso podríamos tener lo siguiente. Puede ocurrir, por ejemplo, que sea condenado en primera instancia o que sea absuelto en primera instancia. Y evidentemente la parte afectada o la parte que no esté de acuerdo con la posición, pues podrá apelarla. Significa que el proceso puede prescribir en segunda instancia o estando absuelto o estando condenado. Esa es una posibilidad también. Es decir, el tema de la prescripción se extiende hasta la segunda instancia y por eso la urgencia que nosotros tenemos ahora. Se vienen unas audiencias preparatorias que de hecho hoy y arrancan el 6 de septiembre, Daniel. De hecho, la juez 44, que ha sido muy diligente y muy estructurada, ya estableció varias fechas en el mes de septiembre y en el mes de octubre, pero se viene un debate técnico muy complejo porque la audiencia preparatoria tiene, que es de las audiencias más importantes, porque es donde las partes, tanto defensa como Fiscalía General de la Nación, ponen de conocimiento los elementos que van a utilizar en juicio, declaraciones, testimonios, documentos, etcétera. Y evidentemente habrá un debate, cada parte se enfrentará a la otra, estableciendo qué elemento material probatorio no puede utilizar el contrario. Y por el contrario, o lo mismo, qué elemento material probatorio debe ser pertinente y conducente para llevarse a juicio. Entonces es un debate muy complejo y seguramente vamos a volver a tener el debate sobre las famosas interceptaciones. Recordemos que en el proceso de cadena ese también fue un debate de fondo. La primera instancia decidió de declarar ilícitas esas interceptaciones y finalmente bajo una apelación el Tribunal Superior revocó esa decisión y las metió. Pero en este caso, ese también será un debate de fondo porque recordemos que desde un principio la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha tenido una diferencia bastante estructural con la representación de víctimas y la fiscalía sobre la licitud o no de esas interceptaciones. Seguramente la decisión que tome la primera instancia sobre las evidencias probatorias que se utilizarán en juicio será susceptible de recurso y esa audiencia preparatoria terminará con otra apelación mucho más compleja, mucho más técnica, que seguramente nos tendrá a final de año en una decisión en la segunda instancia. Y ya nos quedarían entonces, si esos tiempos se dan de esa manera, arrancando juicio en enero de 2025 con la posibilidad ya mucho más latente de la prescripción.
un juicio en este país sabemos todos lo que se demora. Tenemos una juez que está muy atenta, muy diligente y ha evidentemente evidenciado la necesidad de que este proceso no le prescriba en su despacho y eso para nosotros es importante.